Amigos emprendedores digitales, comunidad de MarketBoss, venimos por acá con nueva información. Bien interesante el tema que voy a hablarles hoy. Sé que les va a gustar a todos. Y bueno, y esto arranca apenas el 9 de noviembre con una conversación o con conversaciones que han habido en diferentes grupos de Telegram y que aquí vengo a traerles el resumen del tema específico. Ahí se habla mucho. Últimamente está pasando interesante algo y es que los diferentes grupos que estaban por allá, que no habían vuelto a tener movimiento, han tenido movimiento y precisamente de eso les vengo a hablar por aquí, usando traductor y trayendo lo más importante. Entonces, por aquí iniciamos con esto, bueno, pero antes de eso, los descargos respectivos. Esta información sigue siendo especulativa, sigue siendo una información más bien técnica, no administrativa, no oficial. La compañía como tal sigue cero comunicación, no hay ningún tipo de comunicación ni siquiera de líderes ascendentes. Esto más bien es información así como dispersa de diferentes lugares. En español, pues yo la traigo por aquí, traigo, es el tema como en traducción más bien. De hecho, veo que en otros grupos pasa lo mismo que pasa en los grupos nuestros. Y es lo siguiente, hay una persona que dice por ahí, dice, realmente no entiendo nada, pero está claro que hay buenas noticias. Espero que alguien que entienda explique las cosas de forma sencilla. Eso es lo que yo trato de colaborar por aquí haciéndolo. Lo único que les pido es acompáñenme por ahí en las redes sociales y ya con eso me siento más que satisfecho con esa parte. Listo, vamos a entrar al tema en detalle, qué es lo que habla por aquí. Entonces, en ese chat específicamente en uno, yo les he dicho siempre que he seguido a Madi, que veo que él tiene información bastante de peso técnico, también Vitolda también deja información, pero me gusta incluso más la información de Madi, se la entiendo mejor. Dice por aquí, dice, por primera vez en un año, el servidor de transferencia está bajo el servidor principal. Cuando aquí hablan de transferencia, eso quiere decir de datos, de información, de bases de datos. Entonces, será, pienso yo, están ya transfiriendo y se ha venido hablando hace un tiempito, no mucho, pero sí se viene hablando de que ya están transfiriendo la base de datos a los servidores que van a hacer. Y aquí lo está mencionando él. ¿Listo? Aquí viene el tema fuerte. Aquí viene, mejor dicho, el plato fuerte del día de hoy. Aquí se habla de una compañía de antes y una compañía digamos, el antes y el después, pero se está hablando realmente de dos nombres de compañías. Fíjense en los nombres. Del lado izquierdo hablamos de China 169BJ, China Unicom, y del lado derecho estamos hablando de ChinaNet, IDC, BJAP, IDC, también de China. Son dos compañías, pues, chinas. ¿Listo? Y vamos a ver lo que aquí habla esta persona. Dice, por aquí otra persona, ok. Todos quieren saber la diferencia entre las dos empresas y qué hace cada una, o es mejor contar el resumen. Entonces, aquí viene precisamente la explicación y el resumen. Vienen las dos cosas, así que no se pierdan el video hasta el final porque al final también voy a contar algo interesante. Listo, aquí viene la conversación. Dice, la empresa que trabaja con el sitio generalmente se selecciona antes del lanzamiento en función de varios factores como el tipo de servicios requeridos, la ubicación geográfica objetivo y la capacidad de conexión. Si el sitio objetivo es una infraestructura de servidores, mire esto, de servidores especializada de alta velocidad, un sitio puede optar por trabajar con ChinaNet y DCJ, BJ. Bueno, voy a dejarlo como ChinaNet para no complicarnos mucho. ¿Listo? Porque es conocida por sus grandes capacidades en centros de datos y servidores y se trata de una empresa heredada. No entiendo lo de heredada, pero aquí lo que sí entiendo es que habla de datos y de servidores. Y se llama Chinanet, esa compañía. Aquí viene otra parte de la conversación. Dice, por otro lado, o sea, dice como otra opción. Por otro lado, si el objetivo es una amplia cobertura y proporcionar una conectividad general sólida en varias regiones, o sea, ya estamos hablando de algo global, de algo internacional, eh, China 169 Unicom, o sea, dejémoslo como China Unicom, puede ser una buena opción dado su amplio alcance en Beijing y otras provincias. En definitiva, la elección depende de los requisitos de rendimiento y cobertura requeridos antes de lanzar el sitio. Y muchas veces se utiliza una de las dos empresas
o se coordinan entre ellas para lograr una mayor flexibilidad. Aquí yo veo que Chinanet se enfoca en lo que es data, en lo que es bases de datos, en lo que es servidores, y veo que China Unicom se basa en lo que es la expansión, digamos ya la interconexión a nivel internacional. Entonces ahí vemos dos enfoques diferentes como compañías complementarias. ¿Listo? Y pues yo creería que aquí sería necesario trabajar con las dos. Dice por aquí lo siguiente, mire, brevemente la idea se puede explicar de la siguiente manera. O sea, aquí viene como un resumen, ¿no? Dice, Chinanet es responsable de preparar, creo que aquí va a decir lo que yo estaba diciendo. Chinanet es responsable de preparar la infraestructura central del sitio, incluida la recuperación de datos confiable. Esta parte, recuperación de datos confiable y segura y la gestión de archivos durante la fase de preparación previa al lanzamiento. Aquí está, en esta frase, y se la voy a leer, dice, Chinanet es responsable de preparar la infraestructura central del sitio, incluida recuperación de datos confiable y segura, y la gestión de archivos durante la fase de preparación previa al lanzamiento. ¿Qué me dice a mí esto? Recuperación de datos. Es la mejor noticia. Que volverían con nuestros datos, con nuestras cuentas, con nuestra data. Y seguramente pues debería estar ahí también la parte económica. Pero por lo menos con la estructura de red y no, y con todo. Debería volver con todo. ¿Listo? Pero también dice por aquí, esta empresa se especializa en brindar centros de datos y servicios de alojamiento de alta velocidad, lo que garantiza un rendimiento eficiente y estabilidad durante las operaciones de configuración. Nos quedamos con que Chinanet es la data, es la información. Chinanet, información. Vamos porque ahí sigue la conversación. Se pone más buena. Dice, una vez finalizada la infraestructura, que sería lo que están haciendo en este momento, una vez finalizada la infraestructura, le toca el turno a China Unicom. China Unicom, que se encarga de ampliar el alcance del sitio y garantizar su amplia difusión por toda China e inclusive en el mundo, que es lo que digamos que esperamos, porque estamos personas que de habla hispana en Europa y lógicamente pues aquí en América estamos la mayoría. ¿Listo? Entonces, ahí vemos que Unicom sería el que nos daría la buena noticia a nosotros en el tema de podernos conectar desde cualquier lugar del mundo. Lice dice por aquí, e incluso en el mundo, listo, su extensa red permite una conectividad de alta velocidad y un mayor alcance a los usuarios, tanto dentro de China como a nivel internacional, lo que acabo de decir. Con esto, las dos compañías pueden lograr una integración efectiva con China Telecom encargándose de la infraestructura y China Unicom trabajando para la cobertura y el alcance una vez que el sitio esté listo. Yo creería que aquí los que, porque sé que vemos personas, en algún momento también me iba pasando, ya pierde uno la esperanza, pero con esto muchos incrédulos creería yo que empiezan a creer un poco más, pero les voy a decir aquí, se lo dije en el contenido anterior, no se me ilusionen, no se me ilusionen. Esperemos con buena energía, con positivismo, pero no nos ilusionemos porque no hay cosa peor que sentir uno una desilusión y sobre todo cuando no hay nada oficial. Esto, vuelvo y se lo digo, sigue siendo especulativo. ¿Listo? Bueno, tema cerrado por ahí, viene con otro tema, son tres. Este ya es muy cortico, dice por aquí otra parte en otro chat. Dice, si Dios quiere, perdón, auth.inb.network, y me acuerdo tanto de ese link cuando entrábamos ahí punto marketing redireccionaba y por allí aparecía. Dice, si Dios quiere, es la página donde ingresará su nombre y su contraseña. Su nombre y su contraseña. Por aquí vienen algunas preguntas que algunos dicen, Plinio, ¿qué hago? Se me perdió la contraseña, yo no me acuerdo. ¿Qué voy a hacer? Yo perdí mi cuenta. Yo creería, la lógica a mí me dice que si el sitio vuelve con la data, pues nos va a permitir, es más, seguramente a todos, inclusive nos podrá incluso pedir una nueva contraseña, sino una contraseña nueva, o resetear la contraseña. Si teníamos el segundo factor, seguramente nos toca volver y asociarlo. Bueno, eso lo veremos, eso digamos que es información solamente que la lógica me pone a decir ese tipo de cosas, pero yo creía que por ahí está la cosa. ¿Listo? Eso por ahí, digamos que ahí dejo de compartirles eso y les voy a mostrar en vivo. Mira, aquí les voy a mostrar lo que les acabo de decir, se los voy a mostrar en vivo, en vivo, en vivo. Entonces, así que muy atentos. Entonces, resulta que el sitio que ellos utilizan para encontrar estas dos compañías es Census. Hay versión paga y hay versión gratuita.
Entonces yo utilizo la gratuita, pero voy a colocar acá el sitio de i.marketing de por qué ellos hablan eso, i.marketing. Y yo le digo aquí buscar. Y entonces resulta, esto lo hemos hecho muchas veces en otros videos. Aquí resulta que precisamente me trae aquí a China Unicom. China Unicom, la que se encarga de qué? De la expansión, de la globalización, de la interconexión a nivel internacional. Aquí está mencionada precisamente, incluso aquí está la dirección IP. No me apareció la otra compañía, pero parece ser que es que esto necesita licencia paga para poder ver más información. Parece que yo estoy limitado porque incluso cacharreándole por ahí me pedía era hacer la suscripción, no sé si es por aquí, creo, va a mirar. Ah, mira, aquí está. Yo tengo la versión gratuita y para ver más información toca ya con una membresía paga y son $62 por mes, o sea que no nos daría para investigar más. Lo cierto es que eso que ellos hablan allí es cierto. Eso es lo que quería mostrarles acá. Listo, vamos a mirar el tema de por aquí del dominio out que mencionan allí, que sería donde colocaríamos la contraseña. Mire que cuando yo intento conectar, mire lo bonito. Mire lo bonito que se pone acá. Ahí se va a quedar buscando porque como no hay conexión al servidor, él se queda un tiempito ahí buscando, no logra y luego nos muestra algo, ya les muestro. Mientras tanto, les quiero mostrar esto. Actualizaciones últimas que hay en INB, voy por aquí a poner la traducción para que INB Network, por aquí está. Y por aquí hay algo interesante y es que apenas el 8 de noviembre hubieron actualizaciones. Hace nada, hace 3 días. 3 días en las últimas actualizaciones que hay en este sitio. Por ahí en otros sitios también que han habido actualizaciones, pero no va a alargar mucho el contenido esta vez. Sin embargo, vamos a mirar qué pasó por aquí. Todavía sigue buscando. Mira, ahí me acaba de mostrar el error. Eso que él estaba haciendo es precisamente esas actualizaciones que muestra por aquí. Vamos a mirar por aquí de noviembre 24 y de octubre. Este de Radar Cloudflare, octubre 24 tiene que ver con lo que está haciendo allí. Venga, miramos por aquí. De nube de llamas tiene que ver con lo mismo. Desafío de Cloudflare. Desafío automático de Cloudflare. Esto que está aquí, recién actualizado, es precisamente el ejercicio que está haciendo aquí. Mira, aquí está Cloudflare. ¿Listo? Pero mire lo que nos muestra aquí. Así que, mire, atentos. Si no están siguiendo el canal, yo creo que es el momento ahora sí de seguirlo. Es el momento de estar atentos, es el momento de activar la campanita de notificaciones para que el próximo contenido le llegue a tiempo. Yo normalmente estoy haciendo esos contenidos 1, 2 días, 3 días después de que sale por allí, porque me tomo el tiempo de entenderlo, analizarlo, toca traducir. eh, y además que ando por ahí ocupado en otros temas de otros negocios en paralelo. Entonces, pero estén muy atentos porque yo les voy a contar las buenas noticias cuando las haya. Tengo fe, la esperanza, pero no me quiero ilusionar, no quiero nada de esas cosas. Ser muy fríos, seamos muy fríos, seamos muy aterrizados y como siempre se los he dicho, sigan emprendiendo en otras cosas, pero busquen negocios transparentes, negocios que tengan, que se puedan verificar si hay transacciones ya sea de trading, ya sea de comercio, ya sea de... Busquen para trabajar tranquilos negocios o sistemas que sean verificables, preferiblemente sobre el blockchain 3.0, perdón, web 3.0 o blockchain. Eh, de esa manera se puede trabajar un poco más tranquilo, así que no dejen de hacerlo porque la inteligencia artificial sí está avanzando, la inteligencia artificial muchísimo se está apoderando. No es que viene a acabar con la gente, no es que viene a acabar con las compañías, se viene a convertir en aliada y si nosotros vamos y la exploramos, pues le podemos sacar provecho. Si no, pues nos estamos quedando fuera de ella. Así que muchas gracias por su atención y nos veremos próximamente.